Gracias, Presidenta. Yo al inicio de la intervención quisiera pedirle, Presidenta, que pudiese terminarla en tranquilidad y con respeto. Señora Presidenta, creo que este proyecto de ley, como se ha dicho aquí, busca lograr una idea que es noble y que creo que transversalmente todos compartimos, que es cómo cuidamos nuestra identidad como nación, cómo cuidamos nuestra cultura chilena y cómo también la apoyamos frente a un contexto que obviamente para todos nosotros sabemos que es difícil, dada la influencia que tenemos de la cultura a nivel internacional. Y por eso yo me alegro que hoy día tengamos en este hemiciclo una preocupación que yo creo que es real, por nuestra cultura, por nuestra identidad y por nuestras raíces. Sin embargo, siempre cuando nosotros discutimos sobre políticas públicas tenemos que preguntarnos si es que la política pública que estamos utilizando para lograr un fin que probablemente es compartido es la mejor. Y si es que esa política pública tiene un efecto que quizá no sea el efecto que estamos buscando y que las consecuencias quizá sean distintas a las que nosotros estamos esperando. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer acá es, ¿no habrá una política pública que sea mejor para apoyar la difusión de música chilena que la imposición de cuotas específicas a todas las radios, independientemente de qué radios estamos hablando? Radios grandes, radios pequeñas, radios regionales, radios comunales, todas las cuales usan el radioespectro para poder transmitir. Y también tenemos que preguntarnos cuando estamos impulsando políticas públicas es ¿qué otra libertad podemos estar afectando? Y si es que el equilibrio es un equilibrio que para nosotros nos parece que está bien y que finalmente logra el fin que queremos sin afectar otra libertad que queremos también cuidar. Aquí lo que se utiliza como instrumento es fijar una cuota, o sea, decirle a las radios cuánta música chilena tienen que tocar por obligación, no porque hayan decidido, no porque la música sea de tal o cual estándar, no porque la quieran tocar, sino que se le fija un número específico. Se le está diciendo a la radio lo que tiene que tocar, cuánto tiene que tocar. Y decían anteriormente en el uso de la palabra, señora Presidenta, es que esto no iba en contra de la libertad de expresión, porque en nuestra Constitución se dice que la libertad de expresión tiene que ver con la opinión y con la información. Pero yo creo, señora Presidenta, que la libertad de expresión, especialmente cuando estamos pensando también en los tratados internacionales, no es solamente la opinión y la información, sino que obviamente también, así que nosotros abrimos un poco nuestra mente, tiene también que ver con que los medios de comunicación puedan definir cuáles son los contenidos que van a transmitir. Y acá hay que pensar qué es lo que pasa si es que nosotros empezamos a definir cuáles son los contenidos que puede transmitir un medio de comunicación y cuáles son fijados por norma y cuánto porcentaje. Porque cuando abrimos esa puerta, la pregunta es qué otras cosas más van a entrar por la misma puerta, por el mismo argumento. Si lo hicimos con la música, ¿por qué no lo podemos hacer con las opiniones? Si lo hicimos con la música, ¿por qué no lo podemos hacer con cierto tipo de información? Si es que el espectro radioeléctrico es del Estado. Entonces, la preocupación que yo tengo frente a este proyecto es con el largo plazo, es con la puerta que estamos abriendo, es con que estamos diciendo, ¿sabe qué? En estos medios de comunicación hay un cierto número que se tiene que transmitir de una cierta cosa. Y ahí abrimos la puerta para que no sea solo la música, sino que después de la música vengan otros temas que nosotros le digamos a los medios de comunicación que tienen que transmitir en un cierto porcentaje. Porque acá podemos estar de acuerdo con que la música es un tema noble, la música chilena. Pero ¿qué pasa si después viene otra limitación a la libertad de expresión?
Acá lo que estamos disponiendo es que la ley obligue a la difusión radial a que se transmitan ciertos contenidos generados por creadores nacionales. Ni siquiera, para aquellos que están viendo este debate por la casa, no tiene que ver con que sea música de autores chilenos. No, tiene que ver con que sea música, como está definida por ley, cantada por un chileno. O sea, puede ser música en inglés, cantada por un chileno. No tiene por qué ser música de un autor chileno. Ni tampoco hay mucha gente que piensa que estamos hablando quizás de folclore. No. Puede ser cualquier tipo de música internacional, cantada en inglés, pero por un chileno. Entonces, la verdad es que es un tema, es bastante arbitrario. No es lo que la gente piensa respecto a, tiene que ser música cantada de un autor chileno, como cosa que nosotros realmente estemos impulsando la generación de música que sea de autoría chilena. No, puede ser cualquier tipo de música, pero cantada, tocada por un chileno. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, señora presidenta, es si es que no tenemos otra política pública que sea mejor para lograr este fin que definir qué es lo que una radio puede o no puede transmitir. Porque aquí lo que le estamos diciendo es, señor, usted que tiene una radio tiene que transmitir de todas maneras 20% de música chilena. ¿Qué pasa si es que, llevando esto a un extremo, tenemos una radio que solamente quiere transmitir programas de información o solamente quiere transmitir programas de deporte? ¿Qué hacemos con esa radio? A esa radio le vamos a exigir también, aunque no está dentro de su línea editorial, transmitir música que también tiene que transmitir 20% de su transmisión en música chilena. ¿Qué pasa si es que nosotros tenemos una radio que tiene una línea editorial que quiere, porque tiene un público y quizás ese público quiere escuchar esa radio que quiere música anglo? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede esa radio libremente decidir qué tipo de música quiere transmitir? Y cuando a mí se me dice, no, lo que se quiere aquí es impulsar. Gracias, presidenta. Yo creo que es súper importante que en democracia todos podamos decir lo que queremos decir. Está bien, libremente. Senadora Fombada, me permite, efectivamente hemos pedido el máximo respeto, tenemos que cumplir un reglamento y tenemos que dar el ejemplo. Así que yo les ruego, por favor, que escuchemos con todo el respeto que merece la senadora Fombada. Gracias. Gracias, presidenta. Así es la democracia. Hay opiniones distintas y hay visiones distintas que siempre hay que respetar. Y creo que eso es tremendamente relevante, no querer imponer un punto de vista nunca, sino que querer estar dispuesto a escuchar una opinión distinta, aunque incluso uno no la comparta, pero siempre con respeto. Entonces, siguiendo con el argumento, señora presidenta, acá se dice que lo que se quiere es apoyar la producción de contenido chileno, apoyar la identidad chilena. La pregunta que yo me hago siempre respecto a las políticas públicas, ¿no será que mejor en vez de imponer, nosotros realmente apoyemos con fondos mayores que los de hoy día a la producción de música chilena y a que efectivamente logremos que esa música sea de tal calidad que los espacios se logren, en vez de imponer a las radios a que tienen que transmitir esta música chilena? Por otra parte, se ha señalado acá que tenemos una regulación parecida a la televisión chilena, pero es que no es igual, porque en la televisión no se dice que se tiene que transmitir 20% de producción de telenovelas chilenas. No, se dice que tiene que ser 40% de producción chilena. Y eso las radios seguro que lo cumplen de más. Si es que nosotros tomamos el tiempo de programas de radio de la mañana, si es que nosotros tomamos el tiempo de programas de noticiero, los cumplen de más. Y por lo tanto para la televisión chilena no es tan difícil cumplirlo, porque ahí caen los reality, caen las telenovelas, cae todo tipo el matinal, todo eso es producción chilena. Entonces a la televisión no se le está diciendo, usted tiene que transmitir solo programas de deporte en un 40%. No, está diciendo que tiene que ser producción en general chilena. Y eso es mucho más amplio que solo música. Y por último, señora presidenta, yo quisiera referirme a cómo va a funcionar esto. Porque acá se piensa, y yo creo que muchos artistas piensan, que con esto se va a llegar necesariamente más recursos a los artistas chilenos. Yo pregunté esto en la Comisión de Educación, presidenta, y no es necesariamente así.
va a llegar a los artistas que están inscritos en la Sociedad Nacional de Derechos de Autor. Pero no necesariamente porque una radio comunal cumpla con el 20% de un cantautor que no está inscrito en la Sociedad Nacional de Derechos de Autor, le va a llegar a ese cantante, porque si es que no está inscrito, no le va a llegar. Y por lo tanto no necesariamente se va a aumentar la cantidad de fondos que le llegan a los cantantes chilenos, solamente los que están registrados. Y por otra parte, la fórmula que se establece de la cantidad de dinero que le llega a la Sociedad Chilena de Autor no depende de la cantidad de música chilena que se toca, sino que depende de un porcentaje de la facturación de todas las radios e incluso entiendo, si no me equivoco, de los malls. Y por lo tanto del metraje que tienen los malls. No tiene nada que ver con la cantidad de música que se toca. Entonces acá también de pronto se piensa de que acá van a llegar más fondos a los autores y eso no es necesariamente así. Y terminando, señora presidenta, a mí me preocupan las radios pequeñas de comuna. ¿Qué va a pasar cuando ellas terminen con juicio? ¿Y cómo se va a poder realmente decir de que están cumpliendo con el 20%? ¿Quién lo va a medir? Porque hoy día las mismas radios son las que informan, pero cuando esto llegue a un juicio vamos a poder tener una radio que es la que informa a la Sociedad Chilena de Autor cuánta música toca y la sociedad le va a decir que no está cumpliendo con eso y entonces ¿quién va a tener la prueba real? Si aquí no hay una medición, lo pregunté muchas veces, señora presidenta, en la comisión, no hay una medición que realmente pueda decir cuánto se está tocando, son las propias radios las que informan. Por lo tanto vamos a tener un montón de radios pequeñas, de comunas, quizás involucradas en juicio, donde no vamos a tener una prueba real para poder demostrar cuánta música chilena finalmente se toca o no. No pudimos llegar a un acuerdo. Hay algunos que dicen que se logra un 18%, otros un 15%, otros un 12%. Entonces yo digo, vamos a terminar con juicio, donde nadie va a poder demostrar cuánto finalmente de música chilena se está tocando, especialmente en las radios más pequeñas de comunas y de regiones. Por lo tanto, señora presidenta, aunque nosotros queramos impulsar la cultura chilena y la música chilena, eso es una idea noble, señora presidenta, pero creo que este es el camino equivocado. Gracias, señora presidenta.